Como hemos venido señalando, eh, el derecho constitucional, el propio constitucionalismo y por supuesto su incidencia directa en el derecho penal y derecho procesal penal, vamos a encontrar entonces en este final del siglo XX y en estas 2 décadas primeras del siglo XXI, replanteamientos de enfoques, de metodologías, la emergencia de nuevos paradigmas. Y eso implica entonces, mm, no es que estamos mm, edificando un nuevo derecho, pero evidentemente se están replanteando la teoría del derecho, lo que tiene que ver con la interpretación, las metodologías. Y estos nuevos paradigmas van a surgir no solamente desde el punto de vista de la metodología, el objeto de estudio de las disciplinas jurídicas, en este caso del derecho constitucional, y que tienen una incidencia directa en lo penal y en el procesal penal. Y la emergencia de estos paradigmas, entonces, van a replantear las metodologías, la teoría del derecho, los objetos de estudio, la manera de abordar, la manera de diagnosticar, la aprehensión de esos fenómenos y por supuesto entendiendo que tenemos unas realidades sumamente complejas que no estuvieron presentes anteriormente y que impactan y le exigen al derecho constitucional una suerte de reacomodo, de revisionismo crítico de esos postulados que en un momento dado, si bien es cierto, dieron cuenta de determinadas realidades, en estas nuevas circunstancias le exigen al derecho constitucional una revisión de esos postulados, de esas metodologías, del propio papel y del objeto. Y comprendamos entonces que el derecho constitucional y el propio constitucionalismo, una de las grandes premisas va a ser no solamente, por supuesto, la preeminencia de la Constitución, el hecho de que garanticemos a la Constitución, como lo dice el artículo 7 de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, la primacía de la Constitución como norma suprema de una sociedad y de un país, sino fundamentalmente entender entonces que el desarrollo y la estructuración del derecho constitucional va a estar anclado fundamentalmente en la preeminencia de los derechos fundamentales, los principios constitucionales, la preeminencia de esos principios sobre las reglas y la propia ley. Y esto va a implicar además un replanteamiento del rol o del papel que tiene el juez. Y aquí estamos hablando entonces de toda la progresividad y el avance que hemos tenido en términos que se expresan en principios que son fundamentales en este momento en el seno del derecho penal y procesal penal, como el principio indubio pro reo, eh, como el recurso de amparo. Precisamente acaba de promulgarse en Venezuela una ley que tiene que ver con el término de la libertad del amparo y que va a requerir un gran debate y que expresa, repito, parte de los replanteamientos de estas nuevas concesiones del derecho constitucional. Igualmente cuando estamos hablando del principio pro homini o pro persona, eh, que además es parte de las conquistas y de los avances que hemos registrado dentro del avance del derecho procesal penal, pero que sin lugar a dudas alude a los cambios y a los aportes de estas nuevas corrientes del derecho procesal constitucional y de derecho constitucional. El tema de los valores, el tema de los principios, las normas fundamentales, el tema axiológico, el tema de los valores. Y una de las premisas que son aportes del garantismo penal de Luigi Ferrajoli, como lo dijimos anteriormente, frente a la ley del más fuerte, la ley del más débil. ¿Qué grandes conclusiones pudiéramos tener
en este momento entender, comprender que el derecho constitucional como disciplina y el propio constitucionalismo, entendiéndolo como ideología, como lo señalan algunos autores, como un movimiento, como una corriente de pensamiento, va a reivindicar fundamentalmente la observancia de la Constitución, y no solamente la Constitución como tal, sino que estamos hablando de la preeminencia de esos principios fundamentales, de esos principios constitucionales y de, por supuesto, la presencia importante y protagónica del derecho constitucional, entendiéndolo como esa disciplina que agrupa a los enfoques, a las teorías y a los aportes que vienen señalando importantísimos pensadores, juristas y autores, no solamente europeos, sino fundamentalmente el pensamiento constitucional latinoamericano, que es un pensamiento bastante rico y que tiene que ver fundamentalmente con los cambios que hemos registrado en estas dos primeras décadas del siglo XXI. Y que, por supuesto, todo eso se va a expresar en los avances que va a registrar el derecho constitucional a finales del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, expresadas en nuestras constituciones. Constituciones garantistas, constituciones que reivindican los principios sobre las normas y las reglas, y constituciones además profundamente democráticas, garantistas desde el punto de vista de incorporar un conjunto de figuras, de instituciones que van a perseguir en todo momento el aseguramiento de todos esos derechos que hemos venido conquistando a lo largo de estas centurias y décadas. Asimismo, el garantismo y el neoconstitucionalismo conforman la expresión de esas nuevas tendencias del derecho constitucional, como lo hemos dicho y lo reiteramos, con una incidencia directa en el derecho penal y en el derecho procesal penal. Finalmente, no hay la menor duda de cómo la globalización y los propios cambios epocales que estamos registrando impactan en el seno del derecho, en la emergencia de nuevos paradigmas que van a replantear la teoría del derecho, la metodología del derecho, los enfoques y fundamentalmente las reformas constitucionales que hemos visto, que hemos observado en las últimas 3 o 4 décadas, no solamente en Europa, sino en América Latina, y posteriormente la concreción de esa progresividad, de esos avances, de esas nuevas tendencias del derecho constitucional, estructuradas entre el garantismo, el neoconstitucionalismo y el derecho dúctil, se van a expresar en las reformas procesales impulsadas en estos años en Europa y en América Latina.